práctica del registro contable de las transacciones comerciales. Aquí tenemos los elementos básicos que son el activo, el pasivo y el capital. El concepto de activo ya lo conocemos. Para el parcial investigamos qué era activo, también investigamos qué era pasivo y qué era capital. A ver, para repasar, ¿alguien me puede decir qué es activo? Activo es todo lo que tiene, son los bienes, los derechos y las inversiones que tiene la empresa. Exacto, ¿no? O sea, son primero los valores, como ser el efectivo en caja y banco, luego los derechos que vienen a ser las cuentas por cobrar, los documentos por cobrar, y los bienes que tienen duración mayor a un año, ¿no? O sea, por ejemplo, una computadora tiene duración estimada de 4 años, un escritorio, una silla, los muebles en general tienen una vida estimada de 10 años. O los vehículos tienen una vida estimada de 5 años. Entonces, todos los bienes de duración mayor a un año son activos. Por ejemplo, un marcador será un activo. Apaguen su micrófono. Le decía, si un marcador es un activo, ¿o qué será? Bueno, el marcador, si bien es cierto que es un bien, pero su duración es corta, no pasa del... Si se la da uso, puede durar un día, 2 días, pero es un bien que se descarta, que se consume en el corto plazo. Ya entonces, aquí todavía no estamos conociendo el concepto de gasto. Estamos con el activo, pasivo y capital. Un concepto de pasivo, por favor. El pasivo es el total de deudas y obligaciones que contrae la empresa. Exacto. O sea, todas las deudas, todas las obligaciones que tiene la empresa es pasivo. Por ejemplo, algunos pasivos que conozcan. ¿Un préstamo bancario será un pasivo? Sí, es pasivo, licenciado. Ya. Si la empresa compra a crédito, también se genera un pasivo. Cuando se compra a crédito, se recibe por ejemplo, se compra la mercadería, se recibe la mercadería, pero se contrae una deuda cuando es a crédito. Y el capital, ¿qué será el capital? Es la inversión que realiza el propietario de la empresa para iniciar la empresa.
Si la empresa es unipersonal, entonces el único propietario es el que aporta el capital. Puede ser en efectivo, o puede ser en mercadería, o puede ser en bienes, maquinaria, equipos, se puede hacer el aporte. Si es una sociedad, está conformado por socios, por lo tanto, cada socio también aporta en efectivo, también puede ser en mercadería, en equipo, maquinaria. Eso al inicio de cuando se inicia la empresa. Vamos a volver a lo que era activo. Vamos a citar ejemplos. A ver, ya dijimos en el concepto de que son los valores, ya mencionamos el efectivo en caja y banco. Cuando decimos derecho, ya dijimos la cuenta, todo lo que sea por cobrar. Y también dijimos que eran los bienes. Ahí sí hay que, se puede indicar varios ejemplos. Por ejemplo, mencioné los muebles, un escritorio, una vitrina, una silla, son activos, son bienes de propiedad de la empresa. A ver, otro tipo de activos, jóvenes, por favor, ahí ampliemos el tema de activos para que tengamos más amplio conocimiento. Citemos algunos que ustedes conozcan, por favor. Bueno, de activos, si no me equivoco, sería, por ejemplo, la compra de un edificio. Exacto, un edificio es un activo. Luego, otro tipo de activo, por favor, hay bastante para dar ejemplo. ¿Un vehículo puede ser un activo? Un vehículo. Sí, correcto, un vehículo es un activo. También podría ser equipos de computadoras, o sea, equipos informáticos como computadoras o algo por el estilo. Exacto, todos los equipos de computación son activos. En la industria, ¿qué se tiene para procesar la materia prima? ¿Cómo dijo el licenciado? En una empresa industrial, para procesar la materia prima y elaborar el producto, ¿qué es lo que se tiene? ¿Con qué lo hacen? Solo conozco la compresora, pero no sé. Ya, la compresora. Por ejemplo, si fuera una empresa industrial, una empresa maderera, entonces se tendría maquinaria para cortar la madera, para aserrar, quizá dependiendo si van a cortar desde el tronco, entonces ahí se tiene que tener bastante maquinaria, ¿no? O sea, en una empresa industrial se tiene bastante maquinaria. Entonces todo eso es activo de la empresa. Y no así una empresa comercial quizás no tenga mucho activo, pero en una industria sí tiene que tener bastante maquinaria para procesar la materia prima, ¿no? Y luego también se tienen en la parte activo, por ejemplo, ustedes conocen la parte del software informático, eso también es un activo intangible. Todo lo que sea el software informático tiene un alto valor en la empresa. Si ustedes miran internet, ahí van a poder explorar, por ejemplo, las grandes empresas tienen grandes inversiones en ese rubro, por lo tanto, las empresas se evalúan eh, por esos activos intangibles, ¿ya? Luego las inversiones quizás que se tenga en otras empresas también es activo. Y luego el derecho de llave, la marca, por ejemplo, ustedes conocen la más conocida, la que más se menciona siempre es como ejemplo la Coca-Cola.
la Coca-Cola para que en otros países lo fabriquen, se la venden la licencia, entonces el que compra esa licencia lo pone como activo, como licencia, ¿no? Entonces, con mayor razón, la propietaria de la marca, eso lo tiene como activo. Entonces, hay activos tangibles que se pueden tocar y hay activos intangibles. Eso en cuanto al activo. El pasivo ya se dijo, son todas las deudas que tiene la empresa. Por favor, mencionemos algunas deudas que pueda tener la empresa. Ya dijimos un préstamo bancario. Aparte de un préstamo bancario, ¿qué tipo de deuda puede generar una empresa? Como los impuestos. Impuestos, correcto, ¿no? Eso, el tema impositivo es delicado en todas las empresas. Muchas veces la empresa entra en mora, o sea, no paga los impuestos a tiempo y estas generan multas, generan intereses y eso si son por varios meses, a veces años, va generando un pasivo bastante pesado que en ocasiones puede producir una quiebra de la empresa, ¿no? Entonces, el pasivo de impuesto es delicado porque si no se paga en su momento, genera multas e intereses. Otro pasivo. Los materiales que necesita la empresa, digamos, que puede usar pues los materiales de la empresa. Ya, si los compra a crédito, ¿ya? Si la empresa compra material a crédito, eso genera una deuda, ¿ya? Aunque también pasivo sería pues obligación, ¿no? O sea, es una obligación. Por eso, exacto. Una obligación que tiene que pagar la empresa es un pasivo. Ahora, también en el tema salarial, ¿será que se genera pasivo? Sí, en el sustento de lo que es lo que se da cada fin de año, aguinaldos. Ya. En la planilla de sueldos hay tres componentes que se pueden apreciar. Un componente es el líquido pagable que se le paga al trabajador. Otro componente es las retenciones que se le hace al trabajador, que también la empresa tiene que pagar a otros sectores, digamos. Y otro componente es la carga social o aporte que hace la empresa para el trabajador. Entonces, por esos tres conceptos se puede generar pasivo, se puede generar deuda. O sea, cuando no se le paga al trabajador en forma oportuna, ya se acarrea la deuda, ¿no? Muchas empresas, por lo que se escucha en la prensa, caen hasta más de un mes, 2 meses de deuda a sus trabajadores, ¿no? Lo que les gusta en el fútbol, siempre se escucha decir que hay varios equipos que deben más de un mes de sueldo a sus jugadores, ¿verdad? Entonces, toda deuda es pasivo. El otro componente de las retenciones es también delicado porque la empresa al trabajador le retiene un porcentaje que esa retención lo tiene que pagar, por ejemplo, a la AFP. Si no lo paga en su momento, en forma oportuna, también genera intereses y multas, ¿no? Eso también puede acarrear que la AFP puede pedir el congelamiento de la cuenta de la empresa, cuenta bancaria. Eso también ya es un poco delicado. Y también el otro aspecto es la carga social o los aportes que la empresa hace para el trabajador al seguro social, ¿no? Para que tengan atención médica. Entonces también eso, si la empresa no paga a la seguridad social en forma oportuna, también genera multas e intereses, ¿no? Al igual que los impuestos,
estos pasivos son delicados dentro de una empresa. Quizá una empresa chica no se vea mucho estos aspectos, pero cuando la empresa es grande, esas deudas son considerables. Esos son los pasivos más delicados. Otro también es cuando la empresa se presta dinero del banco, o sea, los préstamos hipotecarios. Normalmente las empresas siempre acuden a un préstamo bancario para ir creciendo, o sea, para comprar materia prima, para comprar maquinaria. Las empresas a veces acuden a un préstamo bancario. Y esos préstamos son en ocasiones con garantía hipotecaria, ¿no? Entonces, si la empresa no paga en forma oportuna esos préstamos, puede perder la hipoteca, ¿sí? Entonces, también tiene su riesgo los préstamos hipotecarios. En esta pandemia también se escuchó bastante, se ha diferido los pagos los pagos mensuales, porque las empresas no generan recursos, no tenían para pagar las cuotas de los préstamos, ¿no? Entonces también ahí se genera un conflicto tanto para las empresas como para el sistema financiero. Y ese tipo de deudas también son delicados, ¿no? Porque al no tener dinero para pagar, obviamente que va a haber conflicto. Bueno, el capital no hay mucho que ampliar, o sea, ya dijimos que es el aporte del propietario si es una empresa unipersonal y el aporte de los socios si es una sociedad. Eso en cuanto a los elementos básicos de la ecuación contable. Aquí ya en los ejemplos, como ya lo comentamos, el activo son los valores, derechos y bienes de propiedad de la empresa, los bienes tangibles e intangibles con una duración mayor a un año y sujetos a mantenimiento, como ser dinero en efectivo, cuenta por cobrar, edificio, inventario de mercadería, que no hemos mencionado, pero es un activo, el inventario de mercadería, vehículos, computadora y otros más, ¿sí? Aquí también menciona un aspecto importante que dice sujetos a mantenimiento, ¿no? Entonces, un bien que tenga duración mayor a un año tiene que ser sujeto a mantenimiento. De lo contrario, si un bien se calcula que va a durar 10 años, si no se le hace el mantenimiento adecuado, de repente no dura esa cantidad, ¿no? Entonces, todos los activos tangibles, inclusive los intangibles, se hacen mantenimiento. Ustedes cuando crean un software, ¿hacen o no hacen mantenimiento? Pregunto. Sí, a los software siempre se le hace mantenimiento. ¿Bien? Entonces, también, si no, quedan obsoletos, ¿no? ¿Verdad? Disculpe, Sí. licenciado, ¿cuáles eran los activos tangibles e intangibles? Los tangibles son todo lo que sea maquinaria, vehículos, todo lo que se puede tocar, ¿no? Los muebles, la maquinaria. Y los intangibles básicamente son los software que tienen las grandes empresas, que manejan la gran empresa. Por ejemplo, las telefónicas tienen invertido bastante dinero en este tipo de activos. También los derechos de llave, las marcas, son activos intangibles. Entendido, licenciado. Gracias. Ahora el pasivo dice, son las deudas y obligaciones de la empresa, como ser préstamos hipotecarios, compras a crédito, sueldos pendientes de pago, impuestos pendientes de pago, etc. También aquí ya hemos mencionado los riesgos de mantener un pasivo, ¿no? Por tema salarial, por tema impositivo, por tema de créditos hipotecarios. Entonces es delicado estos pasivos para tener en cuenta. El capital es el aporte del propietario o socios al inicio de la empresa. También ya lo hablamos. Con esos conceptos podemos
formular la ecuación fundamental de la contabilidad. Aquí indica que el activo, o sea, A es activo, B es pasivo y C es capital, ¿no? Entonces, el activo es igual al pasivo más capital. Y aquí estamos mostrando una balanza, ¿no? Entonces, esta parte sería el activo y esta otra sería el pasivo más capital para que igual. Siempre tiene que igualar estos componentes, ¿no? El activo con el pasivo más capital. Entonces, esta es la ecuación fundamental de la contabilidad. De la ecuación fundamental de la contabilidad se pueden derivar también despejando, por ejemplo, P, ¿no? Que el pasivo es igual al activo menos el capital. Si despejamos capital, será capital igual al activo menos el pasivo. Aquí gráficamente también, así como lo mostramos en la balanza, aquí ya lo podemos mostrar en una T que se utiliza en contabilidad. Una T donde el lado izquierdo es el activo, el lado derecho es el pasivo y capital. El lado izquierdo se denomina debe y el lado derecho se denomina haber. Esos términos los vamos a manejar más adelante cuando ya registremos las operaciones y utilicemos el debe y el haber. Ejemplo, el día 30 de abril del 2020, la empresa inicia actividades con lo siguiente. Efectivo, 35,000, 2 escritorios, 5,000, una vitrina, 4,000, una computadora, 10,000 y una letra de cambio por pagar por 5,000, ¿no? Entonces, con estos valores, con estos bienes, la empresa inicia sus actividades. Entonces, lo primero que hacemos es identificar el tipo de, por ejemplo, el efectivo es activo. En el concepto de activo dijimos que eran todos los valores, los derechos y los bienes. El efectivo está dentro de los valores, ¿no? Por lo tanto, el efectivo es activo. 2 escritorios, al ser bienes de duración mayor a 1 año, también es activo. Al igual que la vitrina, es activo. La computadora es un bien, también es activo. La letra por pagar, dice por pagar, es pasivo. Todo lo que sea por pagar es pasivo y todo lo que es por cobrar es activo. Con estos datos vamos a formular la ecuación. El total activo, o sea, la ecuación es activo igual al pasivo más capital. Entonces vamos a ver cuánto de activo tenemos, cuánto de pasivo y cuánto de capital. En el activo, ¿cuánto es? Sumamos 35 más 5, 40 más 4, 44 y más 10, 54. Entonces el total activo es 54,000. Y el pasivo solamente tenemos 5,000, ¿no? El único es la letra por pagar, 5,000, pasivo. Por lo tanto, pasivo igual 5,000. El capital, no sabemos cuánto es capital. A simple vista podemos calcular, pero vamos a utilizar la fórmula para calcular el capital. Aquí también hicimos el despeje de la ecuación fundamental de la contabilidad, despejando C es capital,
se tenía que es igual al activo menos pasivo. O sea, vamos a utilizar esta ecuación, esa fórmula. Entonces, de la fundamental, despejamos C, capital es igual al activo menos pasivo, ¿no? Utilizamos esto, reemplazando, tenemos que C es igual, total activo, 54.000, menos pasivo es 5.000. Por lo tanto, el capital es 54.000 menos 5.000, 49.000. Entonces, y reemplazando en la ecuación fundamental, tenemos 54.000 más 5.000 de pasivo más 49 de capital, vemos que igual a la ecuación, ¿no? Activo 54.000, pasivo más capital 54.000, ¿no? Siempre se va a cumplir esta fórmula de la ecuación fundamental de la contabilidad al inicio de la empresa, ¿no? Cuando se crea la empresa, con los valores aportados, con los bienes aportados, con la mercadería que se aporte, se va a cumplir esta ecuación, ¿no? Por ejemplo, en esta parte donde se ponen los valores, aquí podían también aportar mercadería, ¿no? Mercadería, también se podían aportar maquinaria, ¿no? Entonces, eso se tenía que identificar y formular la ecuación, ¿no? Repito, siempre cuando se inicia la empresa y cuando ya la empresa está en marcha, se va a cumplir que el activo es igual al pasivo más capital. Otro ejemplo, el 30 de abril, la empresa inicia actividades con efectivo 50.000. Solamente la empresa está iniciando actividades con efectivo con 50.000. Por lo tanto, al ser un valor, esto es un activo, ¿no? Aquí vamos a reemplazar en el total activo 50.000, pasivo, no hay pasivo 0, vamos a calcular capital. La ecuación de capital es esta de acá, capital es activo menos pasivo. Capital, por lo tanto, será total activo 50.000 menos pasivo 0, el capital 50.000. Entonces, al inicio de las actividades no necesariamente tiene que haber pasivo. Si no hay pasivo se pone 0, ¿no? Pero sí tiene que haber activo porque con algo se tiene que empezar, ¿no? Ya sea efectivo, sea maquinaria, sea equipo, sea mercadería, pero algo tiene que haber, ¿no? Entonces, pero sí puede haber ausencia de pasivo. Como en este caso no hay pasivo, se pone 0. Entonces aquí ya estamos igual con reemplazando en la ecuación fundamental, tenemos el total activo 50.000, el pasivo 0, el capital 50.000, es lo que se encontró aquí, capital 50.000. Capital 50.000, donde el total activo iguala al total pasivo y capital. Luego de conocido la ecuación fundamental de la contabilidad, tenemos la ecuación ampliada de la contabilidad. ¿Y en qué consiste la ecuación ampliada? Es introducir a la ecuación fundamental de la contabilidad, o sea, es activo más pasivo más capital es la ecuación fundamental de la contabilidad. A esa ecuación introducimos la G
de gasto y la I de ingreso. O sea que el activo más gasto es igual al pasivo más capital más ingreso. Entonces, ya aquí estamos conociendo la ecuación ampliada de la contabilidad, ¿no? El concepto de ingreso, recursos económicos que se generan o se obtienen por la venta de bienes y servicios, producto de las actividades propias de la empresa. Este es un concepto global, ¿no? Por ejemplo, que dice por la venta de bienes y servicios. ¿Quiénes venden bienes? O sea, ¿qué tipo de empresas venden bienes? ¿Se acuerdan los que estudiaron para el parcial? ¿Qué empresas venden bienes? ¿Se acuerdan? Las empresas industriales. Sí, correcto. Aparte de las industriales, ¿quiénes más venden bienes? Las comerciales. Exacto. Entonces las empresas comerciales y las industriales venden bienes. ¿Y quiénes venden servicios? Los que prestan su, digamos, lo que puede necesitar la persona, digamos, a cambio, o sea, puede ser luz, agua, o algún recorte de cabello, como la peluquería. Sería empresa de servicios siempre, ¿no? Exacto. Globalizando una empresa de servicios. Y la compañera ha estado dando ejemplos como un salón de belleza es una empresa de servicios, por ejemplo una telefónica, la CRE, también venden servicios, ¿no? Entonces, como que les decía, aquí el concepto está englobando todo, la venta de bienes y servicios, producto de las actividades propias de la empresa, ¿no? Entonces, la empresa, para funcionar, para obtener utilidades, primero tienen que generar ingresos, ¿sí? Porque si no hay ingresos, no va a haber utilidad. Los gastos, igual vamos a hacer un concepto global. Ustedes pueden encontrar conceptos por cada sector. Por ejemplo, para una empresa comercial es la venta de productos, ¿no? Entonces, pero hay varios conceptos. Aquí lo estoy mostrando conceptos globales. Para gastos, consumo de bienes y servicios en actividades propias de la empresa o institución. Lo mismo. Aquí estamos diciendo bienes y servicios, el consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, hay bienes y servicios que lo utilizan tanto las empresas industriales, las empresas de servicio o las empresas comerciales, todos lo utilizan esos bienes. Por ejemplo, el papel. El material de escritorio, el de limpieza, lo utilizan todas las empresas, ¿sí? Pero siempre va a haber algunos productos que solamente se utilizan en cada una de ellas, ¿sí? O sea, hay actividades propias de cada empresa, por lo tanto van a haber gastos también así particulares para cada empresa. Y esto es un concepto global, consumo de bienes y servicios en actividades propias de la empresa, ¿ya? Yo les decía, el marcador que utiliza el docente para enseñar es un gasto, porque el marcador se consume casi de inmediato, ¿verdad? Si vemos esta parte, se puede o se suele confundir el activo con el gasto, porque aquí están a la izquierda, ¿no? O sea, activo y gasto. Hay que saber diferenciar qué es activo y qué es gasto. El gasto es el consumo casi inmediato o en el corto plazo, en cambio el activo es de duración mayor a un año. Por ejemplo, el papel, el material de escritorio, son bienes
¿sí? Son bienes, pero que se utilizan en el corto plazo. En cambio, el activo no. El activo tiene que durar más de un año. Entonces, traten de diferenciar siempre el activo del gasto, ¿no? El activo son bienes de duración que tiene la empresa. Están los conceptos, consumo de bienes y servicios. Por ejemplo, los materiales de limpieza vienen a ser gastos, ¿verdad? Porque eso se consume de inmediato. La gasolina será, ¿qué tipo de bien? ¿Será un gasto, un activo? La gasolina es un gasto siempre porque, o sea, te puede durar máximo unos cuantos días, y ya después se te gasta y tienes que volver otra vuelta a recargar. Claro, además que de gasolina se le echa al vehículo, el vehículo lo desgasta, ¿verdad? Lo consume. Por eso que dice consumo de bienes y servicios. Bueno, jóvenes, creo que los conceptos ya los manejan ustedes, han estudiado por el parcial, que nos va a servir de mucho en la parte práctica. Ya en la parte práctica utilizaremos el concepto de gasto, utilizaremos el concepto de ingreso, el concepto de activo, el concepto de pasivo y el concepto de capital. No hay más conceptos, o sea, esta ecuación ampliada de la contabilidad es la que están todos los aspectos, las diferentes cuentas que se manejan en contabilidad están bajo estos conceptos. Una transacción o es activo, o es gasto, o es pasivo, o es capital, o es ingreso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, una compra de vehículo, activo. Una compra de papel bond, gasto. Un préstamo, pasivo. El capital, el aporte. Licenciado, disculpe, entonces, la pregunta donde decía la compra de papel, bond, archivadores y lapiceros para uso de la empresa no sería obligación, sería gasto. Exacto. Ah, ya. Pensé que era obligación. No. Entonces, la venta de algún producto, algún servicio, un ingreso, ¿no? O sea, todas las transacciones se van a enmarcar en estos conceptos. Y sería bueno que ustedes lo manejen también para su vida profesional futuro, ¿ya? Entonces, que no quede esta materia en el olvido después de que se venza al final se mete, sino que estos conceptos ustedes los tienen que manejar para toda su vida, ¿no? ¿Qué es activo? ¿Qué es gasto? ¿Qué es pasivo? ¿Qué es capital? ¿Qué es ingreso? Aquí están los conceptos. Hay otros que ustedes seguramente lo han visto en su investigación, en los libros, en internet hay otros conceptos, pero se enmarcan en esto. Y la gráfica que vimos en la ecuación fundamental de la contabilidad, el activo, pasivo y capital, ahora ya se introduce los conceptos de gasto y el concepto de ingreso. Bueno, jóvenes, por hoy día eso es todo. Y ya con lo que investigaron, yo creo que esto les